La desinformación es un mensaje que normalmente tiene una intención propagandística, porque siempre que hablamos de propaganda tiene que haber intención, tiene que haber un esfuerzo deliberado para que otras personas piensen, digan o hagan algo que el emisor quiere que esas personas digan o hagan, ¿no? Entonces la desinformación entra claramente en el marco de la propaganda. Es una propaganda sutil, es una propaganda relativamente sofisticada si se hace bien, es una propaganda que se construye con hechos que pueden ser ciertos, que pueden ser reales, pero que no se dan en su totalidad. Se cuenta una parte de esos hechos o se cuenta una interpretación de esos hechos que son ciertos, son hechos que ocurrieron, pero sin su contexto, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. La desinformación funciona mucho así, ¿no? La desinformación la podemos asociar con una intoxicación. Claro, para que la gente se crea una intoxicación tiene que tener cierta base mínima, ¿no?, de credibilidad. Eso digo, suelen partir de algo que es creíble, pero el problema es luego cómo se encauza eso y qué elementos de la información son los que se han eliminado. Es precisamente lo que hace que eso sea un mensaje de desinformación propagandística. Ok, usted es profesor de Historia de la Propaganda y hay un hecho que coloca como origen, que es un hecho religioso, que es el Sacra Congregatio de Propaganda Fide, que ahí es cuando se marca como el comienzo de la propaganda. Pero antes ya existían técnicas de desinformación, ¿o es ahí cuando se empiezan a aplicar esas técnicas de desinformación? Es en ese momento cuando se empiezan a aplicar de manera sistemática y organizada. Es decir, propaganda en todas sus formas, y la desinformación es una de ellas, ha habido siempre desde el tránsito de la prehistoria a la antigüedad, ¿no? Cuando la sociedad se vuelve compleja en la antigüedad, se empieza a dividir en grupos de poder, etc., es cuando nace la propaganda y se hace propaganda, ¿no? Pero la primera organización que crea un organismo dedicado 100% a hacer propaganda y con una vocación claramente propagandística es la Iglesia Católica en ese periodo, finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, cuando crea la Sacra Congregación de la Propaganda Fide para combatir a la Reforma Protestante, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un organismo permanente, ese organismo permanente va, digamos, a aprender de sus aciertos y de sus errores, y por tanto va a poder perfeccionar la propaganda. Si tú haces propaganda de manera ocasional, de manera impulsiva, como podía ocurrir antes del nacimiento de esta organización, pues muchas veces terminabas haciendo cosas que ya se había demostrado que no estaban bien o que no daban resultados, pero tú no lo sabías, ¿no? El tener un organismo como el que creó la Iglesia le permitió sistematizar la propaganda y en este caso sistematizar también una de las formas de hacer propaganda, que es la desinformación.